Todo empezó una tarde cualquiera, de esas que pasan desapercibidas en el calendario, como un trazo borrado en el papel. El sol quemaba el alféizar de nuestra ventana en Valencia cuando Lars llegó a casa temprano, con la mirada fija, la mandíbula apretada y un silencio que gritaba. No dijo hola, no se quitó los zapatos, solo dejó caer la mochila en el suelo y anunció: renuncié. Así, sin aviso, sin plan B. Lars siempre fue metódico. Danés hasta en la manera de cortar el pan, preciso, estable. Trabajaba desde hace años en la misma empresa de transporte, repitiendo rutas y horarios como un reloj. Pero ese día, había algo roto en su mirada, como si una pieza interna se hubiera partido. Dijo que tuvo una fuerte discusión con el jefe, que ya no soportaba que le dieran órdenes, y que a partir de ahora manejaría su propio destino. Literalmente. Esa misma noche, mientras yo lavaba los platos y él navegaba por sitios en el celular, soltó la idea con la naturalidad de quien elige una película. Voy a ser conductor de Uber. Me reí. Pensé que era solo un desahogo, pero no lo era. Al día siguiente ya se había inscrito en la plataforma, y en menos de una semana, ahí estaba él, emocionado, limpiando el Peugeot 308 que casi no usábamos, como si el auto fuera su nuevo uniforme. Al principio, parecía solo otro nuevo comienzo. Yo lo apoyé, le di ánimo, creé hojas de cálculo, ayudé con el registro, hasta hice un mapa con las zonas de mayor demanda. Pero detrás de ese entusiasmo repentino, había algo que aún no había notado. Y si crees que cambiar de profesión fue lo más inesperado, espera a descubrir qué empezó a pasar frente a nuestra casa, días después. Al principio quise pensar que era solo una etapa. Un hombre frustrado con su antiguo empleo, encontrando una nueva motivación en las calles de la ciudad. Y por un tiempo, eso fue verdad. Lars salía temprano, volvía tarde, con olor a desinfectante para autos, y contaba historias simples de pasajeros y sus charlas triviales. Yo sonreía, fingía entusiasmo, preguntaba si estaba feliz. Él decía que sí, pero sin mirarme a los ojos. Hice lo que cualquier compañera haría. Me quedé a su lado. Preparaba cafés rápidos antes que saliera, organizaba sus horarios en la app, ayudaba con las evaluaciones de los pasajeros, y aunque el dinero tardaba en llegar, insistía: pronto despegará. Pero había algo que no encajaba, como una pieza torcida en un rompecabezas ya armado. Las primeras noches sin dormir llegaron silenciosas. Me despertaba para beber agua y lo encontraba en la sala, mirando la pantalla del celular como si descifrara códigos secretos. Anotaba cosas en un cuaderno viejo, garabateaba rutas, trazaba un plan que nunca me explicó bien. Decía que necesitaba encontrar una manera de destacarse, que solo era cuestión de tiempo hasta que sus ganancias despegaran. Quise confiar, pero la forma en que evitaba responder preguntas simples, cómo se emocionaba demasiado con ciertas conversaciones telefónicas. Todo eso empezó a crear una inquietud dentro de mí. Entonces comprendí. El problema no era el trabajo en sí, sino lo que él esperaba lograr con él. Y antes de que pudiera juntar las piezas, Lars encontró una manera de destacarse. Y si piensas que eso significaba ganar algunas estrellas más en la app, no tienes idea de lo que estaba por suceder en las aceras de nuestra calle. Fue un sábado de cielo despejado, con el aroma del pan recién hecho invadiendo las calles y el ruido de niños resonando en los callejones de la calle del Olivo, cuando todo empezó a parecer demasiado extraño para ser coincidencia. Abrí la ventana de la cocina como todos los días, y lo que vi me congeló con la taza en el aire. Había una fila. Sí, una fila. De gente. Al principio pensé que sería algún evento local. Una nueva panadería, una liquidación relámpago, no sé. Pero allí, frente a la casa 47, nuestra casa, había más de 20 personas en fila, calladas, inmóviles. Era una escena surrealista. Jóvenes con mochilas, señores con boina, mujeres con vestido, todos esperando algo, o a alguien. Tomé el celular, saqué una foto y se la envié a mi amiga Carla. En segundos respondió con una pregunta que me puso la piel de gallina. ¿Estás vendiendo pastel brasileño ahí? ¿Qué fila es esa? No había pastel, ni puesto, ni propaganda. Solo esa multitud extrañamente ordenada, mirando al suelo como si hubieran ensayado ese silencio. Bajé a intentar preguntar. Algunos me ignoraron, otros balbucearon palabras vagas. Pero una señora,
con un sombrero floreado y una mirada tan tranquila como perturbadora, respondió sin dudar. Estamos esperando el Uber de Lars. Sentí que el mundo se inclinaba un poco. ¿Mi esposo? ¿Eso era por él? No tenía sentido. ¿Desde cuándo los conductores de app formaban fila? ¿Y por qué justo allí, en la puerta de casa? Decidí esperar con ellos, sin que me notaran. Y si crees que la presencia de esa fila ya era algo raro, no imaginas lo que descubrí cuando me senté en el asiento trasero de ese auto. El Peugeot 308 negro dobló la esquina como quien conoce cada imperfección del asfalto. Cuando Lars paró frente a la fila, el motor aún ronroneaba, y sus ojos recorrieron a las personas como si eligiera un número en un sorteo silencioso. Pero ese día fui más rápida. Abrí la puerta trasera antes de que alguien se moviera. Él abrió los ojos de par en par. Un mezcla de susto, culpa y pavor cruzó su rostro, como un relámpago atravesando el cielo. Entré. El aire olía a perfume dulce y pesado. Las ventanas estaban demasiado oscuras para la hora del día. Y entre el asiento delantero y el trasero, una cortina negra, gruesa, pesada. Lars tartamudeó algo. Dijo que no era lo que yo estaba pensando, que eso era solo parte de la experiencia del cliente. No respondí. Solo corrí la cortina, y allí estaba ella, Inés, 29 años, piel bronceada, cabello negro cayendo por los hombros, completamente desnuda, como una estatua viva olvidada en un templo profano. Ni siquiera se inmutó. Me miró como quien ya sabía que, tarde o temprano, ese momento llegaría. Lars intentó explicar que él solo era el conductor, que no tocaba a nadie, que solo manejaba mientras otros hacían lo que tenían que hacer. Dijo que era un acuerdo comercial, que cobraba por carrera, por hora, por silencio. En ese instante, el coche ya no parecía un vehículo, sino una cámara móvil de secretos sucios, recorriendo las avenidas de la ciudad como un confesionario sin sacerdote. Pero lo que Lars no sabía, lo que jamás podría imaginar, era que ese servicio secreto de placer sobre ruedas estaba a punto de cruzar un límite que ni él se atrevió a calcular. La noche cayó sobre Valencia, pero dentro de mí una tormenta estallaba más fuerte que cualquier vendaval. Salí del coche con el corazón hecho pedazos, el silencio cortante entre Lars y yo pesando más que cualquier palabra. Él intentaba justificar lo injustificable, cosiendo excusas como quien intenta sostener un castillo de arena frente a la marea. Yo, en cambio, solo podía ver la profundidad del abismo que había cavado en nuestra vida. Las calles, antes tranquilas y rutinarias, parecían conspirar contra nosotros. La fila, esa extraña congregación de almas silenciadas, desapareció tan rápido como apareció, como un fantasma al que la luz de la verdad ahuyentó. La policía, alerta a esa red de secretos, no tardó en llegar, trayendo consigo la certeza de que nuestro mundo jamás sería el mismo. Bloqueé a Inés de todas mis redes, un gesto desesperado para borrar de una vez el fantasma que invadió nuestra casa. Y corté cualquier puente con Lars, no por rabia, sino por supervivencia. El hombre que conocía había sido tragado por una sombra tan densa que lo volvió irreconocible. Esa carrera que comenzó como un simple trabajo, que parecía solo un nuevo comienzo, resultó ser un velo que ocultaba un imperio de mentiras y deseos prohibidos. La calle del Olivo, con su rutina apacible, se transformó en un escenario donde secretos oscuros se susurraban entre cuatro ruedas y vidrios oscurecidos. Y allí, en ese silencio que solo la verdad puede traer, entendí. Algunas filas no están para esperar algo bueno, algunas están para esconder lo que nadie quiere ver. Si crees que esta historia terminó, es porque aún no has escuchado lo que el silencio guarda entre líneas. Porque, al final, la realidad puede ser más sombría que cualquier sombra que el miedo intente esconder. Después de que las luces de la policía se apagaron y la última persona de esa fila desapareció en la curva de la calle del Olivo, parecía que la normalidad volvía a reinar. Pero la tranquilidad era solo una máscara, un velo frágil cubriendo un abismo de secretos profundos, donde nada se olvida, nada se borra. La ciudad seguía su rutina, ajena a lo que hervía detrás de las puertas cerradas y vidrios oscurecidos. El nombre de Lars se volvió un susurro, un fantasma que flotaba sobre las calles estrechas, entre casas de fachadas antiguas y sombras alargadas del atardecer. No era solo una historia de traición o crimen,
Era la prueba viva de que, bajo la superficie más calma, puede existir un mundo entero de deseos ocultos y transgresiones silenciosas. Pero lo más inquietante es que, a pesar del fin oficial de esa fila, algo dentro de mí nunca pudo aceptar que esa historia realmente haya terminado. ¿Cuántas otras calles esconden sus propios secretos? ¿Cuántos coches en la madrugada son cómplices de pactos invisibles donde nadie ve, pero todos saben? Y entonces, ¿qué decir de esa fila? ¿Realmente se deshizo o solo cambió de lugar, ganando nuevos rostros e historias que jamás llegaremos a escuchar? La fila, que parecía un fenómeno aislado, puede ser solo la punta de un iceberg, una señal silenciosa de que hay mucho más detrás de la fachada apacible de Valencia. Mientras escribo, una sombra me susurra que la fila nunca desapareció de verdad, solo se mueve, se esconde, se camufla y sigue allí, esperando, siempre lista para emerger de nuevo, con sus misterios y secretos oscuros. Si crees que este capítulo terminó, piénsalo 2 veces, porque algunas historias no tienen un punto final, solo comas escondidas en la oscuridad, donde el miedo y el deseo se entrelazan para formar la verdadera esencia del silencio. Aunque las luces se apagaron y la fila se disolvió, la sombra de ese episodio nunca salió completamente de escena. Como una marca invisible, permanece allí, flotando sobre Valencia, lanzando un velo de duda y curiosidad sobre lo que el futuro puede deparar. La gente habla en voz baja, evitando mirar la calle del Olivo, como si el silencio pudiera borrar los fantasmas que pasaron por allí. La ciudad sigue su curso, pero quien conoce la historia sabe, ciertos secretos tienen vida propia y persisten en volver, más fuertes y más oscuros. ¿Será que lo que comenzó como un simple trabajo, un intento de cambiar el rumbo, no es en realidad el primer paso de algo más grande? ¿Algo que trasciende la delgada línea entre lo común y lo prohibido? Y me pregunto, ¿cuántas veces cerramos los ojos ante lo que nos rodea, creyendo que el peligro está lejos? ¿Cuántas historias nunca contadas se esconden en las sombras, esperando el momento justo para volver a la luz? La fila que desapareció tal vez sea solo el comienzo de una nueva trama, una historia que aún está por revelarse, un misterio que insiste en no callar, resonando en el alma de la ciudad y en el corazón de aquellos que, como yo, no pueden olvidar. Si piensas que ya has oído todo, prepárate. La verdadera historia apenas comienza, y lo que viene después puede ser mucho más inesperado de lo que cualquiera imagina. Llegamos al final de esta fila, pero no al final de la historia, porque muchas veces las verdaderas revelaciones no aparecen en la superficie, sino en las entrelíneas del silencio y en los ojos que no se desvían de lo que parece imposible. Lars, Inés, esa fila misteriosa. Todo esto fue más que un simple acontecimiento en una calle cualquiera de Valencia. Fue un espejo que reflejó deseos, miedos y secretos humanos que, a veces, preferimos ocultar hasta a nosotros mismos. La fila, que parecía solo una curiosidad, se convirtió en un portal hacia lo desconocido, un recordatorio de que no todo lo que parece normal es realmente lo que es. Y tú, que has seguido este viaje hasta aquí, sabes que estas historias no terminan aquí. Existen miles de relatos, muchos de ellos escondidos bajo el velo de la noche, esperando ser descubiertos. Si quieres seguir explorando los misterios de la vida real, los secretos que nadie cuenta y las historias que conmueven lo más profundo de nosotros, entonces suscríbete ahora al canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación que moverá tu mente y tu corazón. Aquí, en nuestro espacio, encontrarás relatos que desafían la lógica, revelaciones que ponen la piel de gallina y secretos que solo los valientes se atreven a conocer. No te quedes fuera. La fila de las historias reales continúa, y la próxima puede ser la tuya.